Muy buenos días, licenciada y compañeros. A continuación, mi grupo conformado por mi persona, Nuria Adriano, Marcial Juan, Erika Reino, Margarita Mora, Génesis Amanil y Diana Luisa, realizaremos una entrevista al psicólogo clínico Fernando Chumana. Un gusto saludarles. Gracias por la invitación para ser parte de este grupo, de esta entrevista que, bueno, va a ser beneficiosa para enriquecer los conocimientos con respecto a la psicología. Y bueno, continuemos. Bueno, con respecto al trastorno psicótico agudo y transitorio, pues yo creo que es importante y clave la rapidez. El CIE 11 o CIE 10 y el DSM-5 pues nos hablan de una transición pues abrupta. Pues a veces puede durar días o semanas o 2 semanas, pero desde un estado funcional a uno marcadamente psicótico, ¿ya? Clínicamente, pues el cuadro suele ser polimorfo, pues el paciente cambia de delirio o de alucinación pues, de manera abrupta, rápida, ¿no? Eh, y también pues suele estar asustado, perplejo, o casi siempre pues identificamos un estresor ambiental agudo, pues que en este caso suelen ser los duelos o traumas o cambios drásticos en la vida de esta persona. Pues eso con respecto a los trastornos psicóticos agudos o transitorios, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo que es a un brote inicial de esquizofrenia, pues como ustedes lo dicen, ¿no? El red flag, la banderita roja, pues es la historia previa. Hay que tener en cuenta, pues, qué ha pasado antes, ¿no? Eh, el, si indagas con la familia, es importante indagar en la familia. Casi siempre, pues, descubres que alguno de sus pacientes, pues, llevaba meses aislándose. En la realidad, En la realidad, en una consulta o con un paciente, pues rara vez un brote psicótico ocurre, pues de manera de la nada, como sabe decir, ¿no? Lo que solemos encontrar detrás de la vulnerabilidad de esta persona o de la situación de esta persona es una situación de vulnerabilidad ante situaciones previas por un colapso en los mecanismos de afrontamiento del paciente. A ver, él no estuvo preparado para afrontar esta situación. Entonces, para él se salió de sus manos y eso generó un colapso en él. En muchos de los casos, ¿no? Pues puede darse por varias situaciones, ¿no? Las situaciones más frecuentes suelen ser traumas, traumas o estrés sostenidos, pues, insoportables, ¿no? O sea, que lo ha tratado de sostener y no ha podido y pues rupturas sentimentales, acoso laboral, y te pongo ejemplos, ¿no? Pérdidas de algún familiar, situaciones económicas graves, ¿no? Que esto al paciente lo pueden desbordar por la falta de herramientas para poder sostener sus emociones. También el consumo de sustancias puede también generar un desborde, ¿no? Puede generar estas situaciones. Puede generar que se dé inicio de uno de estos brotes. Por ejemplo, el cannabis, las anfetaminas o el abuso del alcohol actúan muchas de las veces como un detonante definitivo en síntomas, bueno, en sistemas nerviosos vulnerables para el paciente y esto genera también brotes maníacos, pero bueno, tiene un detonante, ¿no? Que es el consumo del alcohol o, bueno, alguna sustancia en específico, que bueno, ya cuando uno ya conoce este punto, pues ya saben de dónde partir, ¿no? Ahora, las transiciones vitales críticas también, ¿no? Migraciones, separaciones familiares. Ahora, con respecto a la tercera pregunta, que cómo se describe el paciente y a su familia o a su familia, pues prácticamente no, pues la narrativa de la familia y la del paciente son dos caras de una misma moneda, dolorosa, pero cada quien lo vive de diferente manera. Eso sí, obvio, ¿no? La familia lo vive de una manera porque no lo está pasando y el paciente no entiende cómo la familia lo afronta, ¿no? Son dos caras o sea, afrontan la misma situación, el dolor, pero lo viven de diferente manera.
Ahora, la familia casi siempre usa la metáfora del interruptor o de la posesión. Te dicen, doctor, es como si me hubieran cambiado a mi hijo, un ejemplo, ¿no? En el caso de las madres, ¿no? Dicen, doctor, es como que si me hubieran cambiado a mi hijo de la noche a la mañana, ya no es el mismo, su mirada cambió, ya no es él. O también incluso, pues dicen, empezó a hablar cosas sin sentido y a mirar a las esquinas con terror. Entonces, para ellos es un shock, ¿no? Para ellos es un shock. Prácticamente ellos lo que quieren es saber qué está pasando. Ellos necesitan respuestas. Una experiencia terrorífica para ellos porque sienten que la persona que conocían desapareció. Ahora, en el caso del paciente es distinto, ¿no? Si el paciente logra verbalizar, no ha caído en un cuadro pues crítico, y el paciente pues logra verbalizar, hablar, logras tener una interacción fluida con él, lo describe como una pérdida de la familiaridad del mundo, ¿no? Él ya no es el mismo. La investigación pues, bueno, aquí en este punto pues coincide, ¿no? Con que lo que vemos en consulta, este es uno de los desafíos éticos y clínicos más difíciles para uno como psicólogo. La literatura sobre los primeros episodios psicóticos es clara, ¿no? Un diagnóstico apresurado puede estigmatizar o traumatizar a la familia o al paciente, pero la falta de información también desespera a la familia, ¿no? Mi postura con ellos pues bueno, la transparencia absoluta, ¿no? Ser claros con ellos, no darles falsas esperanzas. Ojo, ese es uno de los peores errores que un psicólogo puede cometer, las falsas esperanzas tanto al paciente como a la familia, ¿no? Ahora, en este punto, pues, le explico de la forma más humana en el factor tiempo, ¿no? Pues solo decir, pues, miren, en este momento, pues, el cerebro de tu familia está pasando por una tormenta, pues, algo complicada, pero que se puede manejar. eh, ya, eso se les dice, ¿no? En algunos de los casos, ponerle un nombre definitivo, decirles, ¿no? Que no se les puede dar un diagnóstico definitivo porque sería etiquetarlo, estigmatizarlo al paciente y a veces la familia no suele tener la capacidad de llegar al paciente y a veces ellos mismos terminan dañando. Por ejemplo, van a donde el paciente y le dicen, ah, no, tú eres esto, tienes lo otro y el paciente se puede sentir peor, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo importante sería eh, ser, ser concisos, ser humanos, éticos, no llegar y adivinar y no dar falsas esperanzas. El diagnóstico, más que todo en psiquiatría y en psicología clínica, se construye viendo cómo evoluciona la persona prácticamente, ¿no? Pues, en esos días, en las semanas. Bueno, ahora, una vez que los síntomas ceden, pues por completo, pues ahí ya hemos llegado a un punto distinto, ¿no? Después de las terapias, porque obviamente pues no es un proceso de una o dos terapias, tienen que ser un seguimiento constante, ¿no? Un acompañamiento constante. Qué importante es cuando la familia colabora, apoya, o el paciente más que todo, es el punto más importante, porque la familia puede venir con toda la predisposición, pero si el paciente no viene con la predisposición de colaborar es muy complejo, muy complicado. Pero bueno, ahora, si ya hemos llegado a este punto y se ha logrado prácticamente mitigar los efectos en los síntomas, prácticamente ya el paciente se lo ha logrado contener, vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fase aguda cede, pues gracias a la medicación, porque en esos casos es importante trabajar junto con el psiquiatra, ojo, bueno, con la medicación y el paciente despierta de la psicosis, empieza el verdadero trabajo del psicoterapeuta. Ahí sí ya llega el trabajo del psicoterapeuta. No siempre es bueno y no siempre es correcto mantener constantemente y hacerlo dependiente de los fármacos, ¿no? Ahora, aquí viene el psicoterapeuta con las herramientas que le va a dar al paciente para afrontar esta situación ya sin los fármacos, ¿no? Y podemos
descuidar al paciente ahí. No, o sea, no podemos, perdón, no podemos descuidar al paciente ahí porque el riesgo de depresión post-psicótica es altísimo, ¿no? Ojo, porque llegan a pensar que nunca va a acabar esto, ¿no? Se vuelve un círculo para ellos. Pues se estructura un acompañamiento en 3 fases prácticamente, ¿no? Para evitar esto se estructura un acompañamiento. Como les había dicho, pues eso es muy importante y tener en cuenta que cada paciente es un mundo diferente. Cada paciente tiene síntomas diferentes, cada paciente ha pasado por situaciones diferentes. Pues como punto final, tener en cuenta que es lo importante en este caso es conocer al paciente, conocer su realidad, conocer su ambiente, conocer qué está pasando con él en su entorno más cercano, y todo eso nos va a dar una guía más clara de cómo vamos a trabajar con él. Y si es que el paciente colabora, es mucho más fácil. Lo importante es trabajar siempre de la mano con el paciente, la familia. Y ojo, la psicoterapia, cuando ya caen en cuadros psicóticos, tiene que ir apoyada a veces, en muchos de los casos, a veces de lo que son eh, psiquiatría, medicina y todo aquello, ¿ya? Eso, pues espero que les sirva de mucha ayuda, que esa entrevista haya enriquecido sus conocimientos, y un gusto haberles apoyado en ese punto, ¿no? Aportado con conocimiento, y bueno, sigan preparándose para que sean unas futuros y futuras psicólogas, y seamos un factor de cambio en esta sociedad. Gracias.